Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente aquí para seguir trabajando la teoría de vectores y en esta ocasión un ejemplo de aplicación para utilizar las fórmulas que se dedujeron con un video anterior al cual los invito para que revisen sobre las componentes rectangulares de un vector. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación enfocado en este momento a suma de vectores. El problema dice: una niña camina 50 metros 20 grados al noroeste, luego avanza 70 metros 30 grados al suroeste para finalmente caminar 60 metros al sur. Si la niña opta por ir de su punto de partida a su punto de llegada directamente, ¿cuál sería su dirección y cuántos metros debe caminar? Este problema lo resolvimos en un momento anterior mediante el proceso del polígono. Suma vectores utilizando el método del polígono. Allá obtuvimos un resultado. Les invito también a que vayan y revisen ese problema solucionado. Aquí pues tengo ya los tres vectores movimiento o desplazamiento que hizo la niña. 50 metros 20 grados al noroeste. Este vector rojo correspondería de una forma aproximada a ese vector. 20 grados al noroeste, recordemos que este es el oeste, y medimos hacia el norte 20 grados. El vector B, 70 metros 30 grados al suroeste. También nos ubicamos en el oeste y medimos hacia el sur 30 grados. Y 60 metros al sur. En tal caso es directamente hacia abajo. Este pequeño bosquejo de los vectores es importante para visualizar de alguna manera en qué cuadrante están los vectores y cómo están direccionados. Bien, al realizar esta operación tendríamos que vamos a sumar el vector A más el vector B más el vector C y vamos a decir que nos da un vector resultante. Este vector resultante, por ser vector, tiene componente en X y tiene componente en Y. Las componentes en X del vector resultante resultan de sumar las componentes en X de cada uno de los vectores que estamos operando. Asimismo, las componentes en Y. Ello significa que tenemos que encontrar cada una de las componentes. Muy bien, les recuerdo las dos expresiones que debemos utilizar para hallar las componentes de un vector. La componente en X, que es la norma del vector por el coseno del ángulo, y la componente en Y, la norma del vector por el seno del ángulo. Son las dos fórmulas que vamos a utilizar para realizar este proceso. Entonces, trajemos R sub X, la componente en X del vector. Tenemos que hacer entonces A sub X más B sub X más C sub X. Entonces, componente en X del vector A, su módulo o su norma por el coseno del ángulo que forma, más el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma, más el módulo del vector C por el coseno del ángulo que forma. Miremos entonces, el vector A, su norma es 50 metros por el coseno del ángulo. Entonces aquí es muy importante determinar el ángulo. No vamos a utilizar este ángulo que está acá, sino por conveniencias se recomienda que utilicemos el ángulo medido desde el eje X positivo que está acá, es decir, todo este ángulo de aquí hasta acá. Si aquí hay 20 grados, entonces aquí tendremos 160 grados. Más el módulo del vector B, que es 70 metros, por el coseno del ángulo del vector B. Igualmente, aquí tenemos 30 grados. Si queremos utilizar el vector desde acá, sería 180 más 30, 210 grados. Más el módulo del vector C, que es 60 metros, por el coseno del ángulo. Este vector apunta hacia el sur. En tal caso sería entonces 270 grados. Bien, procedemos ahora entonces, con ayuda de la calculadora, a encontrar esos resultados. Entonces, 50
por coseno de 160 grados nos da menos 49,98 aproximado a 2 cifras decimales. 70 por coseno de 210 grados nos da menos 60,62 unidades. Y 60 por coseno de 270 grados. El resultado es 0. Efectivamente, coseno de 270 es 0, es decir que este vector no tiene componentes en x. Finalmente, entonces, operamos esos resultados que tenemos allí. Dos números negativos equivalen a que ellos se suman. Entonces, 49,98 le sumamos 60,62 y nos da que la componente en x del vector resultante es menos 110,6 unidades. Bien, de igual forma vamos a hallar las componentes en y del vector resultante. Para ello aplicamos esa expresión con esta fórmula. Entonces la componente en y del vector resultante será el vector a por el seno del ángulo más el vector b por el seno del ángulo que forma él y el vector c por el seno del ángulo que forma el vector c con el eje x positivo. Tenemos entonces magnitud de A 50 metros, seno, recordemos, 160 grados, ya hicimos el comentario, más 70 metros la magnitud del vector B, por seno para el vector B, el ángulo es de 210 grados, y C, que mide 60 metros, seno de 270 grados. Bien, nos valemos entonces de la calculadora para hallar las operaciones. Seno de 160 grados por 50. Esto nos da 17,1 más, multiplicamos seno de 210 grados por 70, nos da negativo 35, y multiplicamos 60 por seno de 270 grados y esto nos da negativo 60. Y efectivamente ese vector al apuntar hacia abajo está toda la componente en el eje Y. Bien, finalmente pues hacemos las operaciones que nos está dando acá. 17,1 le restamos 35 más por menos y le restamos 60. Nos está dando entonces menos 77,9 unidades. Muy bien, tenemos entonces el valor de las componentes rectangulares del vector resultante. Ya lo hicimos de una manera muy detallada. Como conocemos las componentes rectangulares, vamos ahora a encontrar el valor del módulo del vector resultante, la norma, con la fórmula pitagórica. Tendríamos entonces r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado. Reemplazamos los valores, raíz cuadrada de r sub x nos dio menos 110,6 al cuadrado más menos 77,9 al cuadrado. Ok, entonces la calculadora nos da como resultado 135,28 unidades. Esa es la norma del vector resultante. Bien, finalmente vamos a encontrar la dirección del vector resultante. La dirección, recuerden la fórmula, que el ángulo lo encontramos con tangente a la menos 1 de r sub y sobre r sub x, siempre arriba la componente en y. Entonces, tangente a la menos 1 de r sub y nos dio menos 77,9
y R sub X nos dio menos 110,6. Aplicamos la calculadora entonces con tangente invertida o tangente a la menos 1 de 77,9 dividido entre 110,6. Y esto nos da un ángulo de 35 grados, 9 minutos, 30 segundos. Algo importante que debemos tener en cuenta respecto al ángulo. Dado que estamos utilizando aquí puntos cardinales, es importante que el resultado del vector resultante lo demos también en puntos cardinales. Ahora bien, las componentes rectangulares del vector, ambas son de signo negativo. Significa que este vector resultante está en el tercer cuadrante. Recordemos un momentico eso. Asumamos que este es el plano cartesiano, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, si las dos componentes son positivas, el vector está en el primer cuadrante. Si el vector está en el segundo cuadrante, entonces la componente en Y es positiva, pero la componente en X es negativa. Cuando el vector está en el tercer cuadrante, la componente en X y la componente en Y son negativas, apuntan hacia la parte negativa. Si el vector está en el cuarto cuadrante, entonces la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Nuestro vector está ubicado en el tercer cuadrante, o sea, aproximadamente sería esto. Entonces, si yo digo que el vector resultante tiene 135,28 unidades con dirección 35 grados, 9 minutos, 30 segundos, estaría diciendo que ese vector está en el primer cuadrante, pero está en el tercer cuadrante. Entonces, como la calculadora me da esta medida, ese resultado que me dio la calculadora es medido acá, entonces tengo que utilizar puntos cardinales porque así me dieron el enunciado, y entonces diré que es 35 grados, 9 minutos, 30 segundos al sureste, al suroeste. Es decir, me ubico en el oeste y mido hacia el sur ese ángulo. Y bien, les invito a que comparen este resultado a como se hizo en el video anterior por el método del polígono y validemos la información, cuál de los dos procesos es más significativo. Bien, muchas gracias, es todo por hoy.